en este estudio de tu palabra. Te imploramos en Cristo que seas propicio a nosotros y nos auxilies inclinando nuestro corazón a ella. Te imploramos que prepares todo nuestro ser para recibir tu palabra y que la luz de ella pueda iluminar nuestros corazones. Líbranos, Señor, de nuestros pecados por medio de tu palabra. Santifícanos por medio de tu palabra y salva también por medio de tu palabra. Una vez más, en este día, en Cristo te lo imploramos. Amén. Bien, en el último estudio que tuvimos sobre la fe salvadora, vimos que esta está íntimamente relacionada a la palabra de Dios. Escuchen lo que acabo de decir. La fe salvadora está íntimamente relacionada a la palabra de Dios. ¿Por qué decimos esto? Es una pregunta para que usted conteste. No es una pregunta retórica. Recuerden que estamos en la clase. ¿Por qué decimos que la fe salvadora está íntimamente relacionada con la palabra de Dios? A ver, Joel. Porque la fe que salva no es más que creer en las promesas de Dios en su palabra revelada. De manera que cuando creemos lo que Dios dice, verdaderamente le estamos creyendo. Ajá, la fe verdadera, la fe salvadora, es una fe que cree en las promesas de Dios, cree en la promesa de la salvación, o sea, cree en la palabra de Dios. Exacto. Iba a decir algo más. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. O sea, pudiéramos decir que a la inversa está totalmente relacionada a la palabra de Dios, porque a la inversa la fe es un producto de la palabra de Dios. O sea, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por la palabra, pero a la vez la fe verdadera sigue mirando a la palabra y creyéndola. ¿Qué otra cosa pudiéramos decir? A ver, Bernabé. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero es confiando en esa palabra viviente. La fe mira a esa palabra, creen en la palabra de Dios. ¿Qué más vimos el domingo pasado? Relación entre la fe verdadera y la palabra de Dios. A ver, Marcos. Por medio de esa fe, el cristiano cree todo lo que está escrito en la palabra es verdad. Es cierto. Ajá. También, o sea, cree todo lo que ahí dice es verdad. Ajá. También ve como la escritura como algo superior a otro. Exacto, ve la palabra de Dios, la revelación de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios dice como algo superior. Él puede ver cosas en el mundo y puede creer algunas cosas, pero tiene a la Biblia en un plano superior a todo lo demás, en autoridad, pudiéramos decir, en brillo, en esplendor, en gloria. La palabra de Dios es lo más importante para el verdadero creyente o la fe verdadera. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más vimos? ¿Qué hace un verdadero creyente cuando Dios amenaza? Tiembla. Tiembla ante las amenazas. Tiembla ante las amenazas. Cree las promesas. Cree todas las promesas. O sea, la fe verdadera, la fe salvadora, tiene una relación íntima y podemos saber su autenticidad cuando miramos a su relación con la palabra de Dios. Hay personas que tienen una fe, pero ¿qué creen ellos de la palabra de Dios? Es lo importante. Porque no es solo tener fe, es ver cuál es la materia en que se deposita esa fe. ¿Qué es lo que se cree realmente? Entonces, pudiéramos decir que hay diferencia entre la fe común y la fe salvadora, y esa diferencia radica básicamente en lo que éstas creen de la palabra de Dios. Hay otra diferencia entre la fe común y la fe salvadora, sin duda, hay otras. Pero, ¿cómo podemos caracterizar a la fe salvadora y diferenciarla completamente de la fe común?
Eso lo vamos a ver hoy. O sea, vamos a seguir viendo. Hoy vamos a caracterizar la fe salvadora. Y vamos a ver que en esta caracterización vamos a ver ya toda diferencia entre la fe común, hay fe, en casi todo ser humano hay fe, aunque sea en ellos mismos, pero hay fe. Pero esa fe se diferencia mucho de la fe salvadora. Vamos a ver hoy, estudiando el tercer párrafo del capítulo 14 de nuestra confesión, cómo los autores de la confesión, esos pastores bautistas reformados del siglo XVII, que también creían algo similar a los presbiterianos del mismo siglo y a los congregacionalistas del mismo siglo, en el tercer párrafo ellos resumen, ellos caracterizan a la fe salvadora. En el tercer párrafo de este capítulo, ellos caracterizan lo que es la fe salvadora de verdad. Todos los aquí presentes necesitamos saber si tenemos o no una fe salvadora, porque nosotros podemos tener fe, pero ser una fe común. Y la fe común, hermanos, te lleva directo al infierno, a ningún otro lugar. Recuerden que los demonios tienen fe, tiemblan, creen, y sabemos cuál es la sentencia para ellos. Recuerden que hay muchos que en aquel día dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, y se les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque esos hacedores de maldad tenían fe. Fíjense que le dicen al Señor Jesús, Señor, en tu nombre hicimos esto. Tenían una fe, pero no una fe salvadora, tenían una fe común. Es muy importante que usted y yo nos estemos examinando a nosotros mismos si estamos en la fe, pero en la fe verdaderamente salvadora. Por eso es que el capítulo de nuestra confesión se titula De la fe salvadora. Y ese apellido es muy importante, de la fe salvadora. Vamos a leer juntos este párrafo, lo que dicen los autores de la confesión en el párrafo tercero y último de este capítulo 14. Dice, esta fe, aunque tenga diferentes grados y pueda ser débil o fuerte, o sea, lo primero que ellos señalan es que la fe salvadora puede ser débil. A veces nosotros pensamos que la fe, para que sea salvadora, tiene que ser fuerte. A veces pensamos, y de hecho hay muchas personas que cuando tú les hablas, les dicen, no, yo sí tengo tremenda fe, yo sí soy una persona de mucha fe. Bueno, eso no es lo que caracteriza la fe salvadora. La fe salvadora puede ser débil. Puede ser débil, puede ser fuerte, pero puede ser débil también. Bueno, esto es lo primero que ellos señalan. Dicen, aún así, es incluso en su menor grado, o sea, cuando es la más débil, es diferente en su clase o naturaleza, como lo es toda gracia salvadora, de la fe y la gracia común. O sea, aunque pueda ser débil, es diferente de la fe común. ¿Ya? Es lo que están diciendo ellos. Aunque pueda ser la más débil, es diferente de la gracia o de la fe común. De aquellos que son creyentes solo por un tiempo. O sea, esa fe común, hay personas que creen y creen por solo un tiempo. No perseveran creyendo. Y eso es una muestra de que no es una fe verdadera. Ahora, por lo tanto, aunque puede ser asaltada y debilitada muchas veces, aún así obtiene la victoria. O sea, ella puede ser asaltada, puede ser debilitada, pero tiene victorias. Creciendo en muchos, o sea, la fe siempre crece. Ahora, en muchos hasta alcanzar una plena seguridad por medio de Cristo. O sea, ella siempre crece, solo que muchos alcanzan una plena seguridad en Cristo. O sea, no es que alcance una perfección, no, es que alcanza una plena seguridad en Cristo. O sea, descansa en Cristo. Nunca va a ser una fe perfecta, nunca va a ser una fe que vence todo obstáculo, pero es una fe que sí descansa plenamente en Cristo. Una fe que descansa plenamente en Cristo. Dice y termina diciendo, ¿quién es el autor como el consumador de nuestra fe? Es tanto el autor, Cristo, como el consumador de la fe. Ahora, vamos una vez más por parte. En todo este párrafo siempre, o sea, tratamos de hacer un desglose, estudiarlo y yendo, bueno, por parte.
Y vamos a ver lo primero que ellos nos enseñan, que la fe salvadora varía en su nivel. Primer planteamiento que hacen los autores de la confesión, y nosotros vamos a ver si es bíblica, bíblico ese planteamiento o no, es que la fe salvadora tiene distintos niveles. Aun cuando es una fe salvadora, puede ser fuerte, puede ser débil. Ellos lo dicen así: esta fe, aunque tenga diferentes grados y pueda ser débil o fuerte, así dicen. Entonces, yo pregunto, ¿será bíblico esto? Si hay varios pasajes que demuestran ello, nosotros vamos a ver solo algunos, como por ejemplo Mateo 6:30 es una prueba de ello. Dice: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres? ¿Con quién estaba hablando Jesús aquí? Con sus discípulos. Y sin embargo le llama a aquellos discípulos, los que seguían a Jesús, los que después se convirtieron en los apóstoles del Señor. Les dijo hombres de poca fe, porque no podían creer ni tan siquiera que Dios podía sostenerlos, que Dios podía cuidar de ellos, que Dios podía darle los alimentos y los vestidos que ellos necesitaban. Eran hombres de poca fe. Sin embargo, ¿era una fe salvadora la que ellos tenían? Claro, estaban siguiendo al maestro, lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Ellos tenían una fe salvadora. Sin embargo, eran hombres de poca fe. Otro pasaje similar es Mateo 8:26, y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Nosotros sabemos cuál es el pasaje, ¿verdad? Cuando él calma la tempestad, ellos estaban ahí y eran pescadores, estaban en medio de una tormenta, quizás habían visto mucho, ellos sabían que podían perecer en esa tormenta. No se daban cuenta que estaban con el maestro y que el maestro era quien les había dicho: pasemos al otro lado. Por eso Jesús los reprende y le dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Cuántos de nosotros creemos tener una fe salvadora y tememos muchas veces? Ustedes saben que el temor es parte de la duda, es parte de no tener poca fe. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, esa fe, una vez más, puede ser débil. En Mateo 14:31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y nosotros también conocemos pasaje con Pedro, ¿verdad? Que primero caminaba por encima del agua, nada más que vio el mar y el aire, hizo así, empezó a hundirse. Tuvo que Jesús tomarle la mano y decirle: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y entonces, en Mateo 16:8 encontramos esta declaración. Entendiendo Jesús les dijo, y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, una vez más, que Jesús, no podía multiplicar los panes y los peces. Estaban dudando una vez más. Ahora, esos son ejemplos de fe débil. También hay ejemplos de fe fuerte. Y bueno, hay algunos de ellos, como por ejemplo Mateo 8:10 encontramos, dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, hubo personas que realmente creyeron de tal manera que demostraron tener una fe firme, una fe fuerte. Como en el caso del centurión, que dijo: no, Señor, no es necesario que vengas a mi casa, porque yo soy un hombre que tiene personas bajo autoridad, y yo les digo y ellos vienen. Si tú solo da la orden, y eso va a ocurrir. Y hay otros casos, como el caso de aquella mujer sirofenicia que decía: Señor, pero los perrillos también coman las migajas. ¿Pudieras tú? Entonces Jesús dijo: bueno, la mujer que tocó el manto de Jesús, que padecía de flujo de sangre: si yo tan solo tocar el borde de su manto, seré. Y le dijo: tu fe te ha sanado. El ciego Bartimeo, que le dijo: Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba más alto aún cuando las personas le decían: cállate la boca, no molestes más, no grites más. Él gritaba más porque tenía fe que el Señor lo podía sanar. Y cuando Jesús se le acercó, le dijo: Señor, que yo reciba la vista. Dejó el manto atrás, soltó el manto y fue donde estaba Jesús. Le dijo: Señor, que yo recobre la vista. Y enseguida dice: tu fe te ha salvado. Aquellos hombres que fueron con el paralítico y lo abrieron un hoyo, lo pusieron porque sabían que Jesús los podía sanar. Entonces siempre va a haber fe fuerte y fe débil.
Este caso de Romanos 4, versículo 19 al 20, dice, y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, estamos hablando de Abraham, ¿verdad? Que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en la fe y le dio gloria así a Dios. Entonces, encontramos personas con fe débil, encontramos personas con una fe salvadora, débil y fuerte, pero fe salvadora al fin. Amén. Bien, esa es la primera declaración. Salimos de la duda si es bíblica. Seguimos adelante. Dice, los autores de la confesión también declaran que la fe salvadora es diferente, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, diferente en su clase y naturaleza de la fe común. Y menciona un caso de una fe común, de aquellos que creen por un tiempo. Eso es un caso de una fe común. Personas que creen, pero cuando viene la prueba, cuando viene cualquier cosa, dejan de creer. Cuando los que están entre nosotros, pero se fueron de nosotros, que demostraron que no eran de nosotros, porque si no hubieran permanecido entre nosotros. Eso es una fe común. Es una fe que no persevera. A algunos les molesta mucho que nosotros como iglesia local nos demoremos mucho en recibir a alguien a la membresía. Hermanos, es que es necesario. Por todo lo que creemos de la palabra de Dios, es necesario que nosotros demos algún tiempo. No es que nosotros tengamos un tiempo determinado. Usted puede leer nuestros artículos de orden, cómo hacemos para recibir a alguien en la membresía. No decimos nunca ahí que hay un tiempo específico para recibir a nadie. 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 15 años. No, nosotros no tenemos un tiempo señalado para recibir a nadie a la membresía. Hay personas que dan evidencia de salvación tan clara que nosotros, por lo menos a la vista de nosotros, no podemos dudar eso y tenemos que recibir la membresía lo antes posible. Pero es porque es muy evidente que son salvos. Imagínense que ahora el apóstol Pablo se mude para Colón y venga con todo un historial. ¿Lo vamos a recibir la membresía, sí o no? Voy a ponérselo un poquitico más contemporáneo. Vamos a suponer que el pastor Ricardo y Dorca se muden para Colón. Yo pregunto, ¿cuánto vamos a demorar para recibirlo la membresía? Nosotros lo conocemos, llevamos años relacionándonos, sabemos que es cristiano, que es un hombre dotado, visto por tantos otros al lado suyo, lo han visto como un hombre incluso, hermano, no vamos, a lo mejor la otra semana lo recibimos la membresía. Llegó hoy, lo presentamos a la iglesia, mañana nos reunimos como iglesia, ¿qué vamos a recibir, hermano? La mayoría va a decir, vamos a recibirlo. Lo recibimos la membresía, a la otra semana ya. No hay que esperar más nada. A los 15 días a lo mejor le entregamos el púlpito para que predique. ¿Cuál es el problema? ¿Entienden? No hay, pero, hermanos, eso no es el caso de todos los que aquí están y los que vienen del mundo se convierten y nosotros no sabemos si se convirtieron o no. Tenemos que probar si la fe de ellos es una fe común, que es por un tiempo, o es una fe que persevera. Ahora, ¿vamos a esperar que la fe persevere 3 años, 5 años? No, no podemos esperar eso, porque no vamos a esperar eso de ninguno, ¿no? Porque entonces no bautizaríamos y no creeríamos en la conversión de nadie. Vamos a ver otras pruebas, pero indudablemente vamos a tener que esperar. En muchos casos vamos a tener que esperar a ver, porque hay personas que dicen, sí, sí, yo sí, pero eso es solo por un tiempo. Solo por un tiempo. Muchas veces hay que esperar mínimo que pase por alguna prueba, a ver cómo reacciona ante la prueba. Y entonces nosotros podemos tener argumentos para evaluar si esta persona tiene una fe salvadora o no, una fe verdadera o no. Y con todo y que nosotros evaluemos, nos vamos a equivocar muchas veces. Nos vamos a equivocar. Por eso es que aun cuando nosotros hacemos todo este examen, aún así, tenemos que estar dispuestos a seguir examinando a los unos a otros, reprendiéndonos, exhortándonos unos a otros, y ahí se va a evidenciar también quién es verdadero creyente. Pero además, por eso seguimos enseñando capítulos como este, donde les pedimos a todos, miembros y no miembros, que se examinen
a la luz de las Escrituras si están verdaderamente en la fe, si verdaderamente tienes una fe salvadora. Porque usted puede ser miembro de la iglesia desde que la iglesia es fundada. Está fundada. Ser miembro de la iglesia. Todos aquí creemos que usted tiene una fe salvadora. Pero usted mismo darse cuenta que no tiene una fe salvadora. Y decir, yo no he nacido de nuevo. Yo tengo una fe común. Y usted mismo solicitar ser apartado de la membresía. Puede eso pasar perfectamente. Debería pasar. Debería pasar. Esta iglesia viene de ser una iglesia arminiana y carismática y dispensacionalista y no sé cuántas cosas para allá. Y llegó el momento en que nosotros tuvimos que decir, a ver, nosotros creemos esto y esto, o hemos estado creyendo esto y esto por mucho tiempo, pero ahora creemos que no es así. Y tuvimos que comenzar a revisar toda la escritura, revisar este documento histórico donde vimos que doctrinalmente creemos que es conforme a las escrituras, que puede tener alguna variación, algún error o algo que nosotros consideramos que no está exactamente como está en la escritura, como es el caso de que el Papa es el anticristo, como por ejemplo, que menciona la confesión de fe. No estamos completamente 100% de acuerdo con ellos en esa declaración así, pero estamos 100% de acuerdo con ellos en que las doctrinas que aquí defienden son las doctrinas que en la Biblia defiende, pero además es que este es un documento del cristianismo, un resumen de lo que han creído los cristianos históricamente. Y nosotros dijimos, estamos de acuerdo con ellos. Cuando lo estudiamos, esta confesión completa y estudiamos y comenzamos a exponernos a la Biblia a predicaciones expositivas y continuadas, nosotros llegamos el momento de decir, espérate, nosotros tenemos que revisar la membresía de nuestra iglesia. Porque hay muchos de aquí que creemos que, o hemos creído hasta hoy que éramos cristianos, que puede ser que después de ver toda esta verdad nos dimos cuenta que no lo somos. Y efectivamente, hicimos un acta, pusimos allí que a partir de ese momento íbamos a ser miembros de la iglesia, los que creíamos que éramos hijos de Dios, nacidos de nuevo, que nos habíamos convertido realmente, que Dios nos había sacado de las tinieblas a la luz. Y cuando firmamos el acta, todos los que éramos miembros en aquel momento no firmaron el acta. Porque muchos se dieron cuenta en aquel momento que no eran cristianos. Porque la verdad hace salir a la luz todo. Entonces mostró, las personas confrontadas con la verdad se dieron cuenta de que no eran creyentes. Yo les pongo un ejemplo. Mi hija había sido bautizada o, por cierto, sumergida en agua, mojada, desde que tenía 12 o 13 años. Pero ella no era cristiana. Tu familia completa y muchos otros. Y mi hija siguió viniendo a la iglesia. Ella no dejó de venir a la iglesia, pero ella se dio cuenta que no era cristiana. Y aquella acta ella no lo firmó. Fue después que Dios en su misericordia la salvó y entonces ella pudo declararse salva. Entonces fue bautizada verdaderamente, porque lo había pasado antes era que la había sido mojada, simplemente. Pero eso puede estar pasando con cualquiera de nosotros aquí. Y déjeme decirle que al que más favor usted le hace, siendo sincero, es a usted mismo. No es a la iglesia, no es a ningún otro, es a usted mismo. Si usted se da cuenta que usted no tiene una fe salvadora, aunque usted sea miembro de la iglesia, le digo, desde que ese día se firmó el acta, a lo mejor usted firmó el acta, pero no tenía todo el argumento. Hoy usted puede darse cuenta, yo no soy cristiano. Y decir, pastor, yo necesito que usted me dé la baja de la membresía, sencilla y llanamente, porque no soy cristiano. Claro, yo no voy a recibir esto de una persona y dejarlo así, ¿no? Yo no voy a decir, sí, espérate, dame borrarte aquí, no. Yo voy a ver qué pasa porque hay procesos en nuestra vida que pueden hacernos dudar. O sea, un creyente puede dudar sobre su salvación, un verdadero creyente. Puede tener dudas e inseguridades sobre la salvación. Y entonces eso lleva un trato, pero si definitivamente después de tratar con usted sigue con la seguridad de que no es cristiano, bueno, pues incluso nosotros podemos dar testimonio de eso también, de que no lo es, si cree esto, si no cree esto. Entonces podemos perfectamente decir, bueno, simplemente esta persona no es miembro ya de la iglesia. Y no pasa nada.
De hecho, pasa mucho, pero para bien. O sea, no es que pase algo muy malo, no. Lo mejor que está pasando es que usted se está dando cuenta de la verdad de su vida, de su condición espiritual. Por eso también exhorto a los que no son miembros que no se apuren por ser miembros, porque yo quiero ser miembro, yo quiero estar. Miren, esto no es un juego, esto no es pertenecer o no pertenecer a un club. Esto se trata de la vida. Se trata de tu alma. Se trata de la eternidad. Se trata de tu relación con Dios, cómo es. Entonces, es algo serio. No es algo para simplemente yo quiero, estoy loco por ser miembro de IBJ, yo quiero. No, no se trata de eso. Entonces, les decía, vamos a ver que la fe salvadora es diferente en su clase y en su naturaleza de la fe común que muchos tienen. Y es esa fe común que a veces es por un tiempo, tú la ves ahí, oh, tremenda fe, pero después se apaga. Los autores de la confesión lo dicen de esta manera. Aún así, es incluso en su menor grado, o sea, la fe más débil, es diferente en su clase o naturaleza, como lo es toda gracia salvadora, por supuesto, de la fe y la gracia común de aquellos que son creyentes solo por un tiempo. O sea, es diferente, hay diferencia entre la fe salvadora y la fe común. Como por ejemplo, Santiago nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Qué podrá la fe salvarle? O sea, esta declaración ha hecho que muchos duden si Santiago es un texto inspirado o no, pero nosotros sabemos sobre qué está posicionado el Santiago al decir esto, ¿verdad? Simplemente sobre la verdad de que una fe verdadera es una fe que obra conforme a la obra que Dios ha hecho en su vida. Obra. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que tienes fe y no tienes, o sea, y tus obras hablan contrario a lo que tú dices creer? Tú dices que Jesús es tu Señor, pero tú andas como si tú fueras el Señor de tu vida. Tú dices que te has arrepentido de tus pecados, pero tú andas en todo tipo de pecado. Tú dices que ya tú no eres, ya tú saliste de las tinieblas, pero sigues en tinieblas. O sea, tus obras no hablan. Entonces, hay una fe que puede ser fe, pero es común. No es una fe, hermano, salvadora. La fe salvadora es una fe que se vuelve de las tinieblas a la luz de Dios, que se vuelve de sus pecados. Ya no anda por ahí corriendo detrás del pecado, ahora anda por ahí corriendo del pecado hacia Dios. Esa es la fe salvadora. En segunda de Pedro, en la segunda carta universal del apóstol Pedro, él dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo es la fe salvadora? Es igualmente preciosa que la de quién? Que la de los apóstoles, hermanos. ¿Cómo fue la fe del apóstol Pedro? ¿Siempre fue fuerte? No, fue débil por mucho tiempo. ¿Cuántas veces Pedro dudó? Hombre de poca fe, se le dijo en varias ocasiones. No dudan de si yo le doy sustento y abrigo, hombres de poca fe. Duda si podía caminar por encima del agua, se hunde, hombre de poca fe. Después duda del Señor y lo niega. Sí, hombre de poca fe. Pero luego dice, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. O sea, soy un siervo de Jesucristo y soy un enviado de Jesucristo. Es una fe que aumenta. Y la fe que tienen todos los creyentes es una fe como la del apóstol Pedro. Porque fíjense cómo el apóstol Pedro dice, los que tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hermanos, la fe salvadora es una fe preciosa.
Es una fe preciosa que puede ser débil, pero aumenta. Aumenta. Podemos decirlo con toda seguridad. Es una fe que ve frutos a lo largo de su desarrollo, ve frutos. Es totalmente distinta a la fe común. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, encontramos esta declaración, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, y es nuestra fe. Cuando usted ve una fe que va corriendo detrás de todo lo que el mundo hace, que no se puede separar de las novelas, que no puede someterse a su esposo, que manda a sus hijos para ser adoctrinados por el comunismo y no le interesa, que todo lo que quiere es estar vestido a la moda, que se agobia con lo más mínimo, que se desespera por irse del país porque su fe es como el mundo. El mundo está desesperado por irse del país, ¿verdad? Usted también. Eso es una fe común. Una fe que vence al mundo es una fe verdadera, hermano. A ver, para que nadie se sienta acusado tampoco por lo que yo acabo de decir. Todos los creyentes pueden tener debilidades en todo lo que acabo de decir. Todos los creyentes se han sentado delante de una novela. Todos los creyentes pasan trabajo a las mujeres para someterse a su esposo. A ver, déjame decir esto para que nadie se sienta acusado ahora. Pero lo que sí es cierto es que eso no caracteriza a ningún creyente. O sea, no caracteriza a ningún creyente. No caracteriza a ninguna mujer creyente que no se pueda someter a su esposo. Que no se pueda someter. Y eso la caracteriza. Que usted ve que siempre le está gritando, no se puede someter. Eso no puede caracterizar a una mujer creyente. Simplemente, reconoce, tú no eres cristiana. No te puedes someter a tu esposo, no eres cristiana. No puedes amar a tu esposa, no eres cristiano. No te esfuerces más. O sea, síguete esforzando, ¿no? Pero reconócelo. Tú no eres cristiano. Tú no puedes vivir confiando en Dios de que Él te va a cuidar de ti y te va a suplir. Tú no eres cristiano. Tú vives dependiente de una cosa que tú no puedes vivir sin ver novelas y películas, y tú tienes que estar ahí. Tú sí te sabes toda la... Tú eres hija de este mundo o hijo de este mundo. Tú no has vencido el mundo. La fe vence al mundo. La fe vence al mundo con todas sus propuestas, con todas sus ofertas. En Lucas capítulo 8, versículo 11 al 15, es el ejemplo clásico, ¿no? Es todo un tratado sobre la fe verdadera y la fe que no es verdadera, la fe común. Y es la parábola de la semilla. Dice este pasaje de Lucas. Esta es pues la parábola, la semilla es la parábola, la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjense que estos se exponen a la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios, o sea, están aquí escuchando la palabra de Dios, pero eso no los hace personas con fe, porque inmediatamente estas personas no le prestan atención a la palabra, no aman la palabra, no reciben la palabra con amor. ¿Y qué sucede? Inmediatamente el diablo les quita lo que estaba, lo que se les habló, lo que Dios les habló, se los quita. Ajá. Para que no crean y se salven. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra. Escuchen, estas personas reciben la palabra incluso con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces estos no tenían una fe verdadera, tenían una fe común. Una fe común es una fe que cree por un tiempo, incluso recibe con gozo todo lo que se dice, pero solo por un tiempo. No persevera, no permanece firme en lo que cree, no permanece perseverando en lo que cree.
Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, hermano. Y aquí se está hablando de alguien que todavía camina un poquito más. Está ahí entre el pueblo de Dios, pero están los afanes por un lado, el trabajo, ¿no? Hay que trabajar, imagínate tú. Entonces tú ves que deja de venir hoy, después se distancia y deja de venir otra vez, y va y viene, los afanes de la vida. Y si son las vanaglorias, mientras está afanado, porque no tiene dinero, porque no tiene, porque hay que trabajar y hay que buscar y hay que conseguir. Y cuando tiene, entonces las vanaglorias de la vida. Entonces ahí viene el asunto de que tengo y porque tengo, bueno, compadre, tengo, entonces me fui de vacaciones para aquí y fui a tal lugar por allá y me compré tal cosita y cuando vienen a ver, todas esas cosas lo ahogan. Entonces te das cuenta que no tienen una fe verdadera, creen por un tiempo. Entonces todas son personas que creen por un tiempo, dice, no llevan frutos, no dan frutos de verdadero creyente. Dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno. ¿Por qué hay un corazón bueno aquí? Porque ya fueron regenerados. Fíjense cómo la fe o la palabra solo se recibe cuando hay una regeneración en el corazón. Ya se preparó la tierra. Es muy importante. La parábola hace una ilustración excelente, porque de la misma manera que una tierra, cuando tú no la preparas, no da fruto. Tú tiras semilla en una tierra llena de hierba y dura, es muy difícil que salga algo bueno ahí, ¿verdad? Es muy difícil, por mucha competencia. Solo nace algo bueno cuando usted prepara la tierra, la ara, la libra de todas las hierbas, remueve toda esa tierra. Entonces, cuando echa la semilla ahí, esa sí da fruto. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Todos nuestros corazones están enyerbados y duros. Si Dios no los prepara, la palabra de Dios no va a dar fruto. Por eso todo predicador reformado, hermanos, va. Mira, un arminiano va pensando que él es el que va a convertir a la gente. Y va para allá, no, yo sí, y trata de convencer y convencer, y tú le puedes tener ahí corazones enyerbados y duros, y puedes tener todo el convencimiento del mundo, y puedes hacer todo el esfuerzo del mundo que no vas a lograr nada. Ahora, nosotros debemos ir y, por supuesto, estar preparados para hacer defensa. Y debemos predicar el verdadero evangelio. Pero confiamos en que el que prepara los corazones es Dios. Y confiamos que cuando usted va predicando la buena palabra, no inventando, ni haciendo magias y haciendo y queriendo ser muy convencedor, no, el evangelio verdadero, enseñando el evangelio verdadero, esa palabra de Dios va a caer en corazones que Dios ha preparado para que caiga la palabra y entonces esa palabra va a dar frutos. Un predicador bíblico va con el convencimiento de que Dios va a salvar a muchos por la locura de la predicación. Predica con la seguridad de que va a haber frutos. ¿Por qué? Porque Dios va a preparar corazones para que la semilla caiga en buena tierra. Con esa seguridad va y predica. No depende de sus fuerzas, depende totalmente de Dios, que hace el trabajo, que prepara el corazón y que la semilla cae en un corazón bueno, en buena tierra y recto. Entonces esos retienen la palabra oída, reciben la palabra y la reciben como lo que es la palabra de Dios y dan fruto con perseverancia. La fe verdadera es una fe que persevera. Por eso nosotros creemos en la perseverancia de los santos, porque los santos perseveran siendo santos. El que los santificó los sigue santificando hasta el día de Jesucristo. Entonces, esta característica podemos verla siempre, es distinta de la fe común, es una fe que recibe la palabra y da fruto, da frutos. En tercer lugar, la fe salvadora es victoriosa, aunque es frecuentemente atacada y debilitada.
Es victoriosa aunque es atacada y debilitada. Así dicen los autores de la confesión. Por lo tanto, aunque esa fe, por favor, por lo tanto, aunque puede ser asaltada y debilitada muchas veces, y aún así obtiene la victoria. En Lucas capítulo 22, versos 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Zarandearos como a trigo. Y miren lo que pasa. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Ustedes saben cuándo se le dijo esto a Pedro? Antes de negar al Señor. Y yo pregunto, ¿negó al Señor o no lo negó? Sí. ¿Le faltó la fe? Sí y no. Le faltó, fue debilitada la fe, fue probada la fe, pero no le faltó porque miró al Señor Jesús, se entristeció y lloró amargamente. Hermanos, para que ustedes vean la diferencia, no es que una fe que, miren hermanos, yo les garantizo por la palabra de Dios que usted no siempre va a vencer toda tentación. Se lo garantizo. Lo voy a decir una vez más. Yo les garantizo con la autoridad de la palabra de Dios que usted, con una fe verdadera, no siempre va a vencer toda tentación. Pero yo le garantizo, si usted tiene una fe salvadora, que usted siempre va a mirar a Cristo en la tentación. Si lo mira suficientemente durante la tentación, usted va a ser librado. Pero lo que sí puede estar seguro es que una vez flaqueada su fe, usted va a mirar a Jesús y Él le va a levantar nuevamente. Yo le estoy diciendo con esto que vaya y peque, no. Porque el pecado es horrible delante de Dios. Porque por el pecado fue que Cristo fue a la cruz. Y porque el pecado va a traer consecuencias siempre. Horribles para usted siempre. Pero sí tengo que decirle, a la luz de la palabra de Dios, que el hecho de que usted tenga una fe salvadora no lo hace inmune al pecado. No, a usted lo hace victorioso en Cristo. A usted lo hace que pueda ser probado, debilitado, incluso puede ser arrastrado a ciertos pecados, pero levantado. Y levantado al punto de usted poder después consolar a otros. Porque miren lo que se le dice al apóstol Pedro. Una vez vuelto, o sea, tú vas a volver de ahí, tú vas a ser zarandeado y vas a caer, pero vas a volver. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, levanta a tus hermanos. Una vez vuelto, dale aliento a tus hermanos. Y es ese Pedro el que luego dice, yo soy un siervo de Jesucristo y soy un enviado de Jesucristo. Y la fe que tienen ustedes es igualmente preciosa a la que tengo yo. Es una fe que es levantada, que persevera, que vence independientemente de que puede caer. Vence, porque vence, sigue mirando y confiando solo en Cristo para ser salvo de todo. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sí, hermano. La fe en el verdadero creyente es como la fe verdadera y la fe salvadora, es como un escudo que protege de los dardos de fuego del maligno. Vence incluso al maligno. Nosotros vamos a estar siempre en esta guerra, siempre en esa lucha, siempre quizás en caídas o semicaídas, pero en victorias. Un verdadero creyente. En cuarto lugar, la fe salvadora crece.
La fe salvadora siempre crece. Por eso los autores de la confesión dicen creciendo en muchos hasta alcanzar una plena seguridad por medio de Cristo. Ahora, el mucho no es para creciendo. Creciendo en todos. El muchos caracteriza a aquellos que crecen hasta una plena seguridad en Cristo. ¿Ya? ¿Entienden? Todos crecen. Toda la fe salvadora crece. Solo que muchos crecen hasta una seguridad plena en Cristo. En el Salmo 119, versículo 114, nosotros conocemos muy bien de qué trata ese Salmo 119, ¿verdad? Dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. O sea, fíjense cómo una fe salvadora va creciendo, va aumentándose y va esperando siempre en el Señor. En Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 23 encontramos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Noten cómo este es el llamado, lo que se nos pide hacer, pero es lo que podemos lograr hacer, porque eso es lo que se nos pide. Si eso se nos pide, porque lo podemos lograr en Cristo. Mantener una fe firme sin fluctuar. Esto es lo que sucede con la fe, que va fortaleciéndose, va siendo cada vez más firme. Es como el Señor siempre nos va llevando, incluso cuando pasamos por pruebas, ya no las pasamos de la misma manera. Si la prueba es escasez, podemos pasarla muchas veces y volver a dudar, pero ya no la pasamos de la misma manera. Bueno, el Señor suplió ya tantas veces, ya nos ha demostrado tantas veces que Él es fiel, Él va a ser. Si la tentación es de cualquier índole, siempre Dios va a darnos cada vez más firmeza en cada proceso en la vida. En quinto lugar, la fe salvadora es hecha y perfeccionada por Cristo. Quinto y último lugar, ¿quién es el autor de la fe? ¿Por qué tenemos fe? Gracias a Cristo. Él compró eso para nosotros por medio del pacto. Él, en su obra completa, una de las cosas que nos concede, recuerden que estamos viendo que estas son bendiciones pactuales, ¿verdad? Una de las bendiciones que Cristo nos concede en el pacto de gracia es el concedernos fe. Él es el autor y consumador de la fe, como dice Hebreo y que vamos a ver ahora. Por eso la fe salvadora es hecha y perfeccionada por Cristo. No es una fe común. La fe común es una fe que no tiene nada que ver con Cristo. Usted va y dice, ¿tú crees en Dios? Sí, claro que yo creo en Dios. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Vamos a adorar a Cristo el Salvador. No, es que no tengo tiempo, no, tengo mucho trabajo, o no, es que estoy estudiando, y es que Cristo, ¿qué es para ti? Nada. Pero la fe salvadora es una fe que se fundamenta en Cristo, que viene de la obra de Cristo y que además todo su centro de atención es Cristo. La consumación de esa fe es Cristo. Entonces, por eso, eso es lo que se nos dice exactamente en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en quién. Eso hace una fe verdadera. Pone los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó así a la diestra del trono de Dios. Entonces, nada, se impone una pregunta después de ver este último párrafo. Y es esa pregunta: ¿tienes tú esa fe? Sí. Es importante que cada uno de los niños deberían preguntarse eso. Los que nos visitan deberían preguntárselo. Todo ser humano debería preguntarse si tiene una fe salvadora o si tiene una fe común. La pregunta pudiera ser, ¿qué tipo de fe tienes tú? Hay una fe que es una bendición pactual, la otra no. No, hay una fe que es común, que tienen todos los hombres, que unos pueden tener más, otros menos, unos ir a la iglesia, otros no, pero ser común. Pero hay una fe que es salvadora, que hemos caracterizado hoy. Esa es la fe que es
lo único que abraza y que cree que Dios en Cristo da salvación a todos los pecadores. Esa es la fe que salva realmente. Padre, gracias damos en Cristo Jesús por mirar por este tiempo tan claramente a lo que es la fe salvadora y por, Señor, poder examinarnos a la luz de tu palabra en este sentido. Gracias por esta oportunidad que nos das. A ti sea la gloria, Dios eterno, en Cristo Jesús. Amén.